Capítulo 2, el empuje. Para mí que está re drogado el loco. Onda, está en un manicomio pasado de sedantes. Bueno, claramente vino Laura y a llevarse cosas. La re podía... Che, se ve mucho más lindo el departamento de día, la puta madre. Si sabía que me podía quedar acá de día, Tac Talk. ¿Esto? El net. Introducción al diseño y desarrollo. Charlie sigue, profesor titular en IT, nos trae técnicas avanzadas de redes neuronales y sus áreas de clase a todo el mundo. Inspirada por los estudios biológicos de nuestro cerebro, las redes neuronales nacen de ideas simples. ¿Qué pasaría si en vez de un único procesador poderoso tuviéramos una red de procesadores más sencillos trabajando en paralelo? ¿Qué pasaría si le diéramos a estas redes un problema y medios para probar distintas soluciones y aprender de sus errores? Estas son las bases de las redes neuronales y sus aplicaciones más avanzadas como redes adversarias generativas que enfrentan a dos redes neuronales en contra de una otra. Muy interesante lo que estás leyendo, amigo. Oye, yo me pasé toda la noche jugando al Dwarf Fortress y recordé lo bueno que era. ¿Lo vas a jugar? ¿Quién te dice que no, Jesus, a ver, ahora sí puedo ver la foto. After her mother died, we haven't been very close. She blames me for not being close enough, I think. For being too focused on my work. Ok, Especially ahora during my entiendo. Debe wife's ser last como una days. hija y ella debe ser como la esposa que murió. ¿Quién es Laura? Pruebo, Jesus. Puede ser, Jesus. Puede decir que a mí me gustaría, pero no salió en Steam todavía. Voy a chequear la compu, pero bueno, vamos a chequearla ahora, ya fue. Reproducir, pausa, empezar de nuevo. Ay, Dios. ¿Empezar de qué cosa? Carl sent me this. You know what? I would never have thought that. It's amazing. It really is. I mean, your parents must be very proud. Congratulations to all of you. Thanks, Phyllis. Coming back to your work, you've been there from the beginning, am I right? Yes, we were less than 15 people, I think. It was like 30 years ago, a few months after the company started. And now you're head of technology. That's right. Amazing. So, before I ask you how smart you gotta be to do that, tell me, how did you guys move from being a small web research company with almost no investment into a company that leads on AI and pretty much every other technology for that matter? Well, that's a big question. But from a motivation perspective, what drove the evolution of the company? Was there a master plan from the beginning? Did you think you would expand to so many areas of tech? Well, there are so many factors together. I mean, there's market share, emerging technologies, how what we already do can adapt to other markets, or let's say minimizing the risk expanding. Of course, there was also the huge success we had at the beginning. That led us to decide pretty much where we wanted to go. But a master plan from the beginning, I don't think so. But there is one now. Well, you know, despite of what all the conspiracy memes tell you, there isn't. Just our strong core values. Yeah, helping humanity with technology, being the good guys, yada yada. Well, yeah, that's what we do. Yes. I just remembered a picture I saw like 30 years ago, showing Bill Gates' head next to an alien skeleton. The magazine found all these similarities and urged you not to use Windows. Well, I've seen thousands of those, and they won't go away. It's funny that despite all the good a company can do, how transparent it is, you just can't erase that. It's just part of who we are. Exactly. But this leads us to one of the topics that has us here, right? Largo. Not everybody thinks you are on the right track, especially with the AI department. And we're not talking about your traditional conspiracy theory. Yes. And some of them are influential, well-respected people. I'm sure many know who I'm talking about. But yesterday, a letter appeared on the web, and it did cause a lot of noise. For the people hearing us now that don't know about it, it was from Mr. Carl Chasser, a very respected psychiatrist and Carl no sabe scientist. nada. This letter criticized GoAT's latest announcement, which did, in fact, make the world very, very happy and excited. Not him, clearly. Not him. Well, he criticized it for completely missing what's essential and saying it could lead to the worst step in our evolution ever taken. Yeah, well... And give me a second. Then he says a number of reasons why this shouldn't be accepted by governments, and goes on explaining in a very, if I may say, and this is only my opinion, in a very sort of poetic but cryptic way. Well, to be honest, I wouldn't know where to start answering the letter, because the attacks are so surreal that,
We sort of would have to study the letter first and try to find out its meaning. Yeah, it is cryptic. Exactly. And you know what? I'm sorry to say this, but that is a very... ¿Esa fasmofobia o le metes a duro a very este? Voy pedantic a ver, quizá un attitude, ratito pretty cambia el common juego. along some intellectuals, actually. I mean, when I try to explain something to people, I don't try to confuse them first, you know? He's more than welcome to participate with his opinion. We know he's doing incredible research about the human mind, but certainly this doesn't help anybody. I don't think he actually understands what we are doing. He is incredibly paranoid, and he is full of dangerous mysticism. He's putting in our hands the responsibility of crushing surreal things that nobody understands, while in fact, what we are doing is increasing quality of life by a big margin, and nobody can deny that. Let me tell you this. Nothing we are doing is secret. Everything is what people want and need, and we are delivering it proudly and transparently. With all due respect to Mr. Carl, I think he has a romantic and dangerous view of staying behind in progress, and pretty typical of this whole Go Back movement, too. You know, that's the impression I get as well, that he is incredibly paranoid, and despite how well written his letter is, his reasons are more like theories, based on other, more cryptic theories. Let me read a small section of the letter for those that haven't read it. All right? It says, "We are like reptiles that Son not long ago reptiloides, were arre. fish, exploring the land for the first time, seeing how the rays of the sun blur through the water that gently covers our eyes. While we cannot yet explain or even wonder about this moving painting in front of us, we are inevitably inspired, seeking peace in the heat while we get to be one with the land." Then he goes, "Our greater tools are not the ones we know best, but all the complexity that hides behind our minds. Here we are now, beautiful reptiles, so far away from being human, thinking that because we found the trick behind the blurred sun, we now see far enough to define the range of what can be seen and the full reach of our desires." I actually like the way he writes. And the fact that he is a scientist also is what makes people follow him so much. Well, that makes him intriguing, but does he give any real argument? Does he make any real point? Because you can't argue with poetry like that. That's not science. How much do we really know about his research, for example? I don't mean to discredit him or his partner, but we are talking about empiric, scientifically proved improvements here. That can only do good. So really, this romanticism is beautiful, but empty. When we went to the moon, you could have written a beautiful poem about the Earth and our lost relationship with it. And I bet that did happen. And it would be pretty and make sense, but would it have meant that we don't have to reach for the moon? It's like, well, I don't even know how to answer him. I agree in the fact that the letter is almost like a poem, but he does give a few reasons, however cryptic. Would you like to go over some of them? We have a few minutes left. Of course. Okay, here's one. What they want to do is mix the unmixable. If you reduce human behavior to problem solving, then this problem solving eventually leaks into communication. And this communication is derived mainly from trial by error testing, since it would be an overpowered asset. However deep it might have been, Bueno, you ya me está encourage a cansando de la super unidimensional conversación. form of life and you cripple all other dimensions. This isn't a problem on paper, but psychoanalysis has taught us that there is a balance between real accomplishment and effort. And from this balance, many forms of communication are partially generated, art and culture being two of them. If you suppress this with automation, you might end up needing it on a much bigger, dangerous, and ultimately unsatisfactory scale. It's a complex one. Okay, first, as I said, first we have to interpret all this ¿Puedo seguir from escuchando thin mientras voy por el air, departamento? since no references are provided, and then accept the fact that there is no evidence provided as well. This should be enough to undermine any scientific discussion. Let's give it a shot. I think that what he is trying to say At this hour? we are basically destroying our social ability. Our full spectrum as Ok, ya me sacaron todo el audio y no puedo seguir escuchando. She was married. What is this place? What have you got Bastante me into, extraño. Tom? ¿Qué es esto? Por Dios. Ella fue asesinada, velo por ti mismo. Sé que puedes reconstruirlo. Alguien debe haberla forzado a ir a estos lugares horribles. Ella no era así. De la Eve que analiza las fotos. Su asesino debe estar ahí, debes exponerlo. Ella no se merecía esto. No confíes en nadie. Tienes información que es demasiado sensible. Un amigo. ¿Qué es eso que está como un...
boliche, que no entiendo muy bien. Estar ahí después ya no se merecía esto. Ok. Interesante. There's never enough time. Bueno, esta Eve que vino, digo Eve no. Laura's backpack. She's had it since high school. Her mother bought it for her. Laura's backpack. She's had it since high school. More energy to think big, to solve maybe even bigger problems. It's like using a calculator. You can do simple Olvidar equations zapatos cuando with estás en tu your casa, mind, Capi. a pen, and a paper, but you can't simulate quantum behavior without the help of Bueno, no sé si les interesaba lo que estaban hablando, chicos, pero me cansó un poco. Es larguísimo la. Sometimes the best work happens at home. Sinceramente tampoco. Todo. It doesn't stop ¿Qué making carajo? you who you are. Now consider it. That's just Does she paranoia. do this on Saying that purpose? appeared on Is there any every reason other for this? technological Does she advancement. do this This on is no different purpose? from other advances. It's just that because it's not Estuvo an comiendo. external tool, it makes some people nervous. I don't blame people. A who note do it, from but Laura. Time will tell. I'm not happy I It's was right. Like it always has. I'm not happy I in a was way, right. it's like being able to access more processing power on the fly. Hola like papás, an aquí, integrated calculator, así que aquí estoy but quedándome en without tu casa de changing nuevo. the way Supongo que eso thoughts te are vuelve el ganador de processed. nuestro último Exactly. debate. Lo siento, quería llamar You will primero, just pero have more han sido unos días tools at a difíciles y mi faster teléfono está speed muerto. Espero que no te without the importe que need me to quede use your unos cell días. phone or Esperé un par de your horas, pero phone. realmente And necesito dormir therefore, ahora. No he you dormido en may un buen make rato. Te better explicaré todo decisions and después. solve more problems. Right. It I'm will not enhance happy your I was right. creativity and your life in I'm not general, happy I but was it Dale, right. amigo. won't Ahí change está. who you are, Chao. your emotions towards other people, and the way you Entremos. socialize. Laura. You can have a drink from time to time. wonder and what have a she's good up to. laugh for no reason. Still sleeping. It's only a Still fast sleeping. access tool. Bien, bueno, nos I vamos a wanna ir, try supongo. it. You and everybody else. Okay, well, I think we're running out of time. Me dijo ahí para ver. One more thing. Go ahead. Do you have a master plan involving aliens? I should use it more. Oh, you got me. I knew it. Thanks for coming, Ted. I hope you can join me again soon. Just say the word. Okay, ladies and gentlemen, Ted Baza, Chief Director at GoAT's AI Department, once again kindly coming down to talk a bit about technology and the future. Thanks again, Ted. It's my pleasure. Now, let's get back to some music, and later I'll leave you with the great Rosemary and her new selection of today's artists. See you soon. Ah, para esto se lo mandó Carl. Ok, entiendo. No, no, por favor, no. No, 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 no. Quiero salir, quiero salir. No quiero escucharlo. You know Ah. what? I would never have thought that. It's amazing. It Muchas really is. gracias. I mean, your parents must be very proud. Congratulations to all of you. Pausa, Thanks, pausa. Muchas Philip. gracias Going back to your a mí, por el follow. Bienvenido al canal. ¿Cómo va? ¿Stream? Bueno, vamos a ir al laboratorio, gente. Ok, ese era, o sea, la carta la mandó Carl, nuestro empleado, que murió, creemos, o no puede trabajar con nosotros, al jefe de la empresa esta en la que trabaja Laura. Trabajaba Laura, no, Laura es nuestra hija. ¿Cómo se llama esta muchacha? Ya me olvidé el nombre, ¿puedo creerlo? Sí, de buena memoria tengo. Vamos a repasar el nombre, ¿cómo era? Gaby, a mí me preguntás si me molesta que te saltes un mucho texto. Se lee Sammy YouTube 85, ¿no? Sí, Sammy YouTube tiene pinta, tiene pinta. Johanna se llama. ¿Johanna cuánto? Pobre muchacha. Johanna Cast. ¿Cast es? Cast. Confidential. Bueno. ¿Esta escalera acá? No había investigado qué onda. No me puedo tirar. My little project. It's come a long way. I just need a few more years of independence. I need to keep the TSB away. Soon. On the fly memory reconstruction. Soon. Qué copado si existiera On the esto, la fly verdad. memory reconstruction. Quién sabe, en un lugar secreto. Por culpa de memoria de peces que tenemos que volver cada 2 segundos al mionca en Phasmophobia. Sí, sí, por el nombre todo el tiempo. ¿Le puedo dar la foto a esto? Ah, para, quizá la puedo poner acá la Evie, foto. can you take a look at Es this letter? ese- See if you can match that picture with anything. Understood. And if there are any fingerprints or any other clues you can extract. I'll start with the picture. I have hardware limitations for most other tasks. Yeah, I know. I'll build a decent scanner soon. Meanwhile, I'm sure my little project can be of some use. I will try. That's all I ask. Nothing else to put in there for now.
Me dijeron que más tarde sale Fasmo. Puede ser, Facu. No te lo confirmo ni te lo niego. So, anything A ver. interesting on the search last night? I found 2 parts of her lifeline that may help you, but only one is fully reconstructed. This one is a childhood memory that seems to be connected not only to the password, but also to her adult life. The other one is a recurring dream that started about 1 month ago, virtually every night. I'll need to brute force my way to a reconstruction for this dream. I'll notify you when I have something that can be uploaded. Interesting. Upload the childhood memory in the meantime, and keep working on that dream. Evie, please activate the control panel Carl was working on. It might be easier now that we have more than one memory available. Understood. And letter scan is in process. Nothing found yet. Thanks. Keep me posted. Esta es la última memoria encontrada en la línea de vida del sujeto. Ok. Memoria de infancia, edad 7 años. Duración aproximada del recuerdo 7 días. Una memoria de infancia que tiene una predominancia subjetiva sobre el resto. Tiene una posible conexión a la contraseña y fuerte influencia sobre las memorias futuras. Ok, evento 1, evento 2. Tenemos esto objetivo nomás y esto subjetivo, supongo. Lo que yo entiendo. ¿Cómo vuelvo? Preguntar ahí, información de pantalla. Alejar. Ahí está, ok, comprendido. ¿Y esto qué es? Bueno, vamos para acá. ¿Cómo le fue a Tina en el parcial? Era un oral de la mañana. Cree que bien, pero no tan bien como a él le gustaría en base a todo lo que estudió. Pero bueno, yo le dije, ya está, ya te lo sacaste de encima. Supone que Control aprueba. panel 1.2 is activated. Ok, ¿qué es esto? A ver. Ah, es un estado subjetivo, que boluda. No lo quería activar. Si yo hiciera una IA, le haría hablar como chilena. ¿Por qué? Pasa que quería promocionar la materia Martín. Se sacaba 7. Evie, what song is this? Searching. I can't find a match in online databases. I don't know what song this is. I don't know what song this is. ¿El padre la tocará? Maybe her parents? Maybe her parents? Quizás. Bueno, mucho más humilde la casa esta. Yep. There was some wind outside. Yep. There was some wind outside. Para formación de tiempo, sujetar y mover. Ok. Ok. Está bien, está hablando por teléfono. ¿Pero quién es? Si los padres estaban acá. ¿Tiene la misma camisa el muchacho este? Parece tener la misma camisa. Que debe ser la misma persona en distintos momentos. A time warp. The control is near the door. A time warp. The control bueno, is near ¿qué? the door. ¿Lo tengo que poner en algún momento en particular? Ok. ¿No tiene órganos? Ahora qué decir. A time warp. The control is near the No, door. why no, why no. No me pareció un ojo ahí. Mira, se gira medio extraño. A time warp. Uf. The control is Mira, near por the esa lógica door. me dijo que me había ido re mal en el parcial. Me quedé re mal. ¿No? ¿Aposta? Pero te aprobó. No te aprobó. Happy memories are always saved in a special way. Ah. Happy memories are always saved in a special way. ¿O la castigaron después de escribir la pared, güey? La onda acá. ¿Te fue mal realmente o fue medio solita? ¿Viste la típica? La verdad esperaba más de usted. Pum, 7. Güey, pará. Chabona, me aprobaste. No hay mucho más acá. Cuarto de los padres, supongo. What are you looking at, Johanna? Una cosa Is it extraña. something in the mirror? What are you looking at, Johanna? Another failed glass attempt. Although now it reaches further into its surroundings. Glass, mirrors. So many old superstitions exist about them. They are so impossible to interpret subjectively. Another failed glass attempt. Another failed glass attempt. Children,
Children. A toy dinosaur. In the middle of the bed. A toy dinosaur. A toy dinosaur. Después de 2 semanas me escribió y me dijo que se había confundido de grupo. Dije que no podía haberme ido mal. No practiqué, pero era bastante sencillo. Doreta, te hace... Ay, Dios. Someone unreadable and the magic mirror show. Someone unreadable and the magic mirror show. I can't enter. It's like a black wall. Is there missing data here, Evie? Nothing misplaced, and I can't find any close links. Huh. I can't enter. It's like a black wall. Interesante. ¿Nos queda algo de la casa? No, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué era? Ah, el coso para mover eso. Ah, sí, nos queda esto. Homemade cookies. Homemade cookies. Alto miedo la voz de la madre así. It's ready. Bueno. Vamos a ir al subconsciente. ¿Se pone creepy esto o no se pone creepy? Ahora con cuyo petando de larga cualquiera. Arre, ok. Her own version of things. Such beautiful innocence. Her own version of things. Such beautiful innocence. I don't know what song this is. ¿Todo el juego se trata del caso de la muchacha o hay más? No, es todo el mismo caso. Tengo entendido. Ok, bueno, los padres son dentro de su universo, básicamente, ¿no? Interpretar. Hay una pizza ahí volando. What? ¿Qué le pasa? Tiene una boca ahí. Creepy, creepy. El perro. Está el perro. Mira, el mismo del portarretratos. Ay, Dios, ¿qué es eso? ¿Qué hay allá? Ay, la puta, ¿qué es eso? Tengo miedo. ¿Qué es eso? Dios. It doesn't like when I look at it. It doesn't like when I look at it. Tanto miedo. ¿Qué es eso? Interesting that this dog isn't in the objective state. Interesting that this dog isn't in the Tiene unos objective problemas de state. traducción en el juego, pero está bastante bien. Algo de pizza puede ser. Pizza. A time warp. The control is near the door. Bueno, a este bicho no le gusta cuando me acerco. Anda, este bicho no me gusta tampoco a mí. A spoon with books. A spoon with books. Claro, tiene sentido. It doesn't like when I look at it. Es horrible ese bicho. Another failed glass attempt. Although now it reaches further into its surroundings. Glass, mirrors. Ella me dijiste So lo many mismo old antes. superstitions exist about them. They are so impossible to interpret subjectively. Another failed glass attempt. No hay dinosaurio. Interesante. Como la cocina, ¿qué onda? Ok. Alto miedardo. They are definitely a fond memory. Quite different from the objective state. They are definitely a fond memory. Quite different from the objective state. Eso del fondo, ¿qué carajo es? No me quiero meter por acá. Acá Gasinski. ¿Eso? ¿Qué es eso? Por Dios. Se aleja cada vez más. Ahí lo podía ver. Could be a defense mechanism. Most likely. In current patch, they are unfiltered by default. Are they using my behavior? Yes. Good. This will give them a much broader expression range. Thanks for the warning, though.
Cuenta cómo atravesar la identidad subjetiva. Ok, yo me acerco y se va. Ay, la puta, se vino para acá. Parecía un ojito recién ahí. It seems to react to my behavior. It seems to react to my behavior. Prendo y si me voy. ¡Ay, la puta! ¡Qué hija de puta! Hijo de puta, Jesus. ¿Cómo me cagaste? Ok, ¿y cómo se supone? ¿Qué se They supone are que tengo que hacer? definitely a fond memory. Quite different from the objective state. ¿Qué es esta cosa? It seems to react to my behavior. Yo entiendo que reacciona a mi comportamiento, pero ¿qué querés que haga al respecto? Fucking madre. It seems to react to my behavior. A ver. Ese sonido creepy encima. Una manera de señalar ese sonido. Ay, este Jesus, hijo de perra. ¡Ay, la puta! Ahí está. Is it the same entity from the kitchen? It doesn't like it when I look at it. Quizá Is it the same entity from the voy sin kitchen? mirarlo, supongo. Me encanta It que doesn't supuso like it primero when que I fue look at Capi. it. Sí, obvio. Si voy de espaldas, quizás. Alto cagazo. Por favor, no me mate, por favor. Arre, porque no me iba a matar, ¿no? Pero... Ay, la puta. Fue eso. Happens only when I walk backwards. I should keep going like this. Happens only when I walk backwards. Veo. Ando así. ¿Puedo mirar eso? Ahí está la cosa esa. Agarramos el piso. Así es, Gaby, siempre desconfía de mí. Y eso que soy puro amor. ¿Qué dice esta muchacha? No puedo hacer nada al respecto de ese bicho horrible que hay ahí. Está rompiendo un huevo. Por ahora memorias que no son muy relevantes, ¿no? Cereal, leche. ¿Qué es eso? Ah, la puerta de la heladera. ¿Qué carajo? Ok. ¿Qué joraca es eso? Una torta. Ah, un cumpleaños, mira. Ok. Komidinsky. Fuera del cubo. ¿Hemos salido? Ok, salimos. ¿Qué significaba eso? Someone's desperate to enter. Someone's desperate to enter. Someone's desperate to enter. Ok, el creepy se puso creepy. Gaby, buenas, Leo, ¿cómo va? Bienvenido. Están los padres y esta cosa negra horrible. X. ¿Algo distinto acá? ¿Arre y eso? Ah, la luz. Hay espejo acá, ¿qué onda? Soy nuevo, bienvenida, mentira, Leonardo. Nada que ver. It seems slightly different than the last time I saw it. It seems slightly different than the last time I saw it. Ya jugaste Among Us con nosotros. No, no juego con nosotros, creo, pero no es la primera vez que está acá, ciertamente no. Este canal, cállate, me echaron por tu culpa. Creo que estás confundiendo a otra persona.
Nosotros jugamos. ¿Qué es este glitch? Pero Leonardo no es el primero que está acá igual. Más allá de lo que él les quiere hacer creer. ¿Qué onda? ¿Estas cosas que vuelan por ahí? ¿Y esto? ¿Es fucking fuck? Bueno, paré bugueada. Bastante. El rey esto no estaba acá antes. La puerta siempre estuvo acá. A un lugar que no conozco. Y si vos eres el impostor y él me acusó sin sentido, tenés mejor memoria que yo, parece un... No recuerdo. Otra cocina. ¿Qué es esto, loco? Están mareando. Oh, decir algo al respecto de todo este coso que hay volando acá. Ok, este pasillo infinito. Me da cagacito. ¿Me tengo que meter acá? ¿Por qué me voy a meter acá? La famosísima de Plus, buenas, Angelo, sí. Efectivamente. Ok, ¿qué es esto? Creepy, muy creepy. ¿Por qué en el subconsciente de un recuerdo de pequeña está todo esto? No puedo mirar nada ni hacer anotaciones de nada. Ciertamente interesante. Casi hay algo que es. El bicho. The path splits in two. The path splits in two. Ajá. Perturbador, ciertamente. Vamos a ir para allá. ¡Ay, la puta! Es el perro. Es el perro. ¿Y esto? ¡Ay, Dios! Siempre derecha ese. Me metí para la izquierda. Luego sí que me va a ir mal. ¿Perro? ¿Qué está haciendo el perro? I can't enter. It's like a black wall. Could this dog be subjective only as well? Could this dog be subjective only as well? Que nuevamente me he descubierto. Estado objetivo disponible. Ok, este es otro recuerdo. Si vuelvo, me voy a poder meter por ahí. Pero a ver, vamos a verlo en estado objetivo. Una cucaracha, qué asco. Colonoscopía en PR. Sí, 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 no. Yo les cuento, Angelo, creo que vos estabas, ¿no? Básicamente nos metemos en el inconsciente de la gente. Y vemos recuerdos. La chica que mataron, estamos viendo recuerdos en su infancia para intentar descifrar a ver qué le pasó. A bedtime story, maybe. Pero es de día. A bedtime story, maybe. ¿Dónde está el dinosaurio? El dinosaurio estaba arriba de la cama. A bedtime story, maybe. I could swear it's slightly different from the last time I saw it. I could swear it's La verdad, slightly no different lo from the recuerdo. last time I saw it. Enorme. Evie, isn't this body a little blown out of proportion? For it being in the objective state, I mean. There are no errors in the simulation. Is it inside the scale error margin? 0.11% off, but valid thanks to accurate matches on its surroundings. Okay. Still seems a bit too big. We'll have to review those algorithms soon. Understood. Me recuerda a la película de la caja negra en Amazon. A male body. Maybe No her la vi. father? A male body. Maybe Y her tiene toda la father? pinta, tiene la misma camisa en todos los recuerdos. Ese perro es ciertamente creepy. So the dog is once again subjective. So the dog is once again subjective. One of them should be the mother. One of them should be the mother. Queremos creer. Y que los padres vivían en el extranjero. Está la música.
ingrediente, me parece. Eso. El perro es la clave. Ah, que sí. Perros son la neta. Pero me dicen mucho más el perro. Microwave food. Microwave food. Interesante. Bueno, en este lado no tenemos mucho más. Vamos a verlo en el modo subjetivo. Pues tenemos como el modo objetivo lo que la chica recuerda y el modo subjetivo donde se incluyen sonidos y cómo se sentía ella. Básicamente. Que digamos, no es lo más cercano a la realidad, pero de ahí puedes como sacar cosas de... A ver. El cuarto de ella para empezar no existe. Es un tubo digestivo interesante. Y son como... Hola, dale, quiero... No noto ningún cambio. ¿Qué es lo que cambia? ¿Alguien ve algún cambio? ¿Una idea? Unreadable. Maybe in the objective state. Unreadable. Sí, ya lo vimos en el modo Maybe in the objetivo. objective state. El perro, el doggy. So you're only subjective. Where are you heading now? So you're only subjective. Where Ah, are esto you es lo que heading now? modifica. Ahí está... Se va el coso negro, Evie, ¿no? is there a reason the dog can enter there while I can't? It wasn't resolved as a neutral space. The coordinates are only for the dog, which is a Class D entity. Class D. Could it be made into an avatar? Querying stability. Done. Mapping behavior. Done. Processing. Avatar transform awaiting input. Usability unpredictable. Ah, mirá, puedo usarlo el avatar. Pero pará, quiero terminar de descubrir si hay algo más. Interesting shapes. Interesting shapes. Yo lo relaciono eso como algo bueno, ¿no? Una cuchara gigante. You again. Are you watching TV? Could it be watching TV? Could it be watching TV? I would have imagined the subjective static noise to be different at this age. Like little ants or something. I would have imagined the subjective Evidentemente static no. noise to be different at this age. Ya se ganó el pozo, se lo ganó Juanjo. Juanjo, qué casualidad. Y se lo dio todo eso como siempre, sí, un solete. Evidentemente el perro es la clave, chicos, como nosotros decíamos. Ah, como Angelo que le dijo, y sí. Ay, Dios. Microwave food. Creepy, creepy. Vamos a seguir al perro. No queda otra. Hay que seguir al perro al lugar creepy. Ok. ¿Qué hay acá? ¿Dónde el avatar? Ay, la puta. ¿Qué es eso? ¿Qué es el perro? Ahora, porque me repierdo acá. No tiene sentido de profundidad. ¿Para dónde voy? No entiendo. ¿Puedo mover más adentro? Ok. $87.000. ¿Quién necesita tantos puntos si no? Yo creo que eso va a traicionar a Juanjo. Es que es el aniversario de Juanjo y ese. Arre. Che, ¿le puedo hablar a Ivy acá? Bueno, no tengo ni fucking idea. Ah, pará, me meto con el avatar del perro. Salgo. No, me sacó del agujero. Entiendo, realmente. Perro. Mira, bueno. Loco, no entiendo esto, porque yo me meto acá, ¿no? Y no, mira, ahí estoy yendo para atrás y no va para atrás. Voy para adelante, no va. Pum, no avanza más. Como que es un cuadrado acá cerrado. ¿Y qué es lo que pasa con este cuadrado?
Vino a entender. ¿Sabe cuánto llevan toda la vida? No sé qué pensar al respecto del doggy. Más de un año. Creo que se conocen de toda la vida. Almas gemelas, sí, evidentemente. Ahora vamos a recorrer un poco más esto. A ver si llegamos a encontrar otra cosa. Como perro. Una de esas, ¿viste? Ay, Dios, esa voz es re siniestra, loco. Hay música. No, no me puedo mandar más que esto, listo. No sé. Voy a seguir con mi investigación. Quiero chequear si está la música, porque no escuché la música. Ah, It's sí. the same music, but distorted. In fact, everything seems more distorted at this memory moment. It's the same music, but distorted. In fact, everything seems more distorted at this memory moment. Not such a relaxing sound anymore. They were nicer in earlier memory events, probably for a reason. Not such a relaxing sound anymore. Not such a Ok, me relaxing estaba sound faltando escuchar anymore. eso, interesante. El sonido acá no lo puedo ver también. Este también es un sonido más creepy. Creepy. Ese para fin de año va a donar sus preferences a los pobres del chat, arre. ¿Vos decís? No estoy tan segura. Unreadable. Maybe in the objective state. Unreadable. A ver si vamos al objective state. So the dog is once again subjective. So the dog is once again subjective. I can't enter. It's like a black wall. Lo sé. Las huellitas ahí. Fuck, no sé muy bien So qué the hacer en dog is esta once parte. again subjective. Ah, para, porque podía hablar ahí. O parecía como un símbolo, ¿no? Me gustaría tener una cuenta de ahorro en el banco, arre. ¿De plush points? Processing. I don't know how the avatar might help yet. So the dog is once again subjective. Processing. I don't know how the avatar might help yet. So the dog is once again Ahora vamos subjective. al modo... No, va fuera de todo contexto. ¿Los Pokémon cuentan como furros? Buena pregunta, Shizu. Podría responderte. Ah, boludo, dale capichi. Processing. I don't know how the avatar might help yet. Ok, bueno, vamos a... Uy, Dios, qué creepy. He olvidado. ¿Dónde es el otro recuerdo? Por allá, ¿no? The path splits in two. ¿Este camino? Qué raro el juego. Sí, es rarito. Ok, nuevo evento de memoria descubierto. Estado objetivo no disponible. Interesante, me voy a cagar en las patas. Ready. Ok, está toda mal hecha la casa, ¿no? Porque no era así esto. Era así, no, no era así. Ya. Ay, la puta, ¿qué es esto? Esto cagazo. Alguien dijo Pat. This seems like the shadow of the people that were at the start of the memory. This seems like the shadow of the No people hables that cuando were yo at the estoy start of the hablando. memory. Y te callas la boca. Escucha la música. Ay, la puta. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mano gigante que está ahí al fondo? Ay, la puta, no quiero ir. Creepy.
Creepy, muy creepy. ¿Qué va a hacer esa mano, la puta? La mano de guitarra. Ay, métete acá, tengo miedo. Pone cripardo esto, ¿eh? Cripardo. Esa es la palabra. Che, tengo que caminar hacia la mano, no la quiero mirar. Uy, esto es más creepy todavía. Ay, la puta, ¿qué es ese ruido? Dios, no me gusta este juego. ¿Por qué la máquina recupera las cosas de manera Is tan that creepy? Johanna inside the frame? Is that Arre. Johanna inside the Posta. frame? Y el padre acá. Uy. The fucking fuck. Acá está el espejo bien, mira. En este lado subconsciente lo hizo bien el espejo. Bueno, creo que no queda más que ir a la mano. Lo cual me resulta bastante perturbador. No quiero. Ay, la puta. ¡Ay, se mueve! ¡Ay, se mueve! ¡Ay, la concha! ¿Qué es eso? No quiero. ¿No me puedo meter acá? No. ¿Y esto? ¡Qué pega! ¿Qué carajo? ¿Qué hay adentro? No entiendo. Ah, yo estoy manejando la cámara, ¿ok? ¿What? ¿Qué? Yo no comprendo nada. ¿Qué entiende que vea que se vea adentro? Yo tampoco comprendo, ¿no? ¿Puedo caminar más hacia el ojo? Ya, ok, de nuevo pasa lo mismo, ¿no? O sea, una mano extraña, ¿no? Ay, puedo hacer zoom, mira. ¿Qué se ve ahí adentro? No entiendo. No veo nada interesante acá adentro. ¿Puedo caminar hacia vos, mano? Hasta ahí llega. Ok.